Pues, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes, bienvenidos a esta semana de capacitación. Y el tema de esta semana será el tratamiento de las adicciones, particularmente adicciones a sustancias. Bueno, para empezar, ¿qué es como tal una adicción? El Instituto Mexicano del Seguro Social define una adicción como el consumo y búsqueda frecuente, compulsiva y en casos incontrolables de sustancias, tanto lícitas o ilícitas, a pesar de saber que las consecuencias negativas que producen. Aquí una cosa también importante a saber sobre las adicciones es que en algunos casos modifican el funcionamiento del mismo cerebro y su estructura y se produce lo que se le llama la dependencia y de aquí se derivan estas conductas peligrosas. También un punto importante, particularmente para el tratamiento del que hablaremos más adelante, es entender a lo que se es adicta a la persona. Y para esto podemos también, derivado del IMSS, podemos encontrar estos diferentes tipos de drogas, comenzando por, más bien diferenciándolas por sus componentes o elementos farmacológicos. En primer lugar, encontramos aquellas denominadas eufóricas, como todos los opioides y sus derivados, y también la cocaína. Encontramos las fantásticas, la mescalina, la marihuana, etcétera. Embriagantes, que pues encontramos el alcohol y muchos inhalables. También encontramos a las hipnóticas, como los barbitúricos y otros omníferos. Y finalmente las excitantes, como la cafeína y el tabaco. Pero a esto también tenemos que tener en consideración que existen otros grupos de drogas, o más bien otras drogas en particular, que no son tan ampliamente conocidas o encontradas, como lo pueden ser las feniletilaminas, arilexilaminas, derivados de fentanilo, etcétera, o también las que se les conoce como drogas de autor, que son incluso menos que estas que están aquí abajo. Bueno, también tenemos que diferenciar el tipo o el origen de la adicción, y encontramos en este lugar dos tipos diferentes. En primer lugar, la adicción física, o como ya les mencioné, la dependencia. Y ocurre cuando el mismo consumo de la sustancia crea cambios en sitios particulares del cerebro que desarrollan esta necesidad del consumo compulsivo. Y esto se desarrolla a partir de que el cuerpo se acostumbra a la droga. Y por otro lado tenemos la adicción psicológica, que es a grandes rasgos cuando la persona utiliza la droga a respuesta de elementos externos, como lo pueden ser pensamientos, emociones, alguna situación estresante o algún problema en la vida personal de la persona. Y esto es importante entender porque también puede ayudar un poquito al manejo y al tratamiento de la adicción como tal. Y como tal, ¿de dónde se origina la adicción? Principalmente lo que se piensa es que el consumo está asociado al efecto que produce la droga, dado que la persona está buscando replicar este efecto repetidas veces y la droga facilita esto. Pero esto no siempre se puede ser el caso, dado que existen instancias donde ciertas acciones dan esta euforia psicológica, como lo puede ser las apuestas, el consumo de material pornográfico, por ejemplo, y la persona necesita recrear la situación la sensación, perdón, que le producen estas actividades. Y también importante considerar que cuando regresando un poquito a las sustancias, que dado este consumo constante, el cuerpo genera esta resistencia, por llamarlo de alguna forma, y las dosis a las cuales está acostumbrado consumir la persona resultan ser ineficientes, por lo cual recurre a aumentos de dosis y esto a la vez desencadena más cambios y la adicción se vuelve un poquito más difícil de actuar sobre ella. Y aquí también importante mencionar que existe evidencia de que los factores genéticos son muy importantes al momento del desarrollo de las adicciones. Esto se ve particularmente en el caso de una adicción al alcohol, por ejemplo, donde si los familiares inmediatos, es decir, los padres o incluso los abuelos, fueron en algún punto de su vida adictos, es probable, o al menos más probable, que la persona también desarrolle esta adicción. Y otro punto a considerar también es que el entorno juega un rol muy importante en cuanto al desarrollo de una adicción.
y esto lo discutiremos un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo es actualmente la situación en cuanto a las drogas, el alcohol, el tabaco, etcétera, en México? Pues en 2018 se da la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco de 2016 a 2017 y nos arrojan estos siguientes datos. Entre ellos destaca que el 51% de las personas, esto entre 2 y 65 años, alguna vez en su vida han probado el tabaco, pero de manera más alarmante es que el 17% de las personas entrevistadas se consideran fumadores actuales. Y esto varía un poco dependiendo de la definición propia, pero pues de manera general se puede considerar un fumador actual aquella persona que consume al menos un cigarro por semana. En cuanto al consumo de alcohol, como les mencionaba aquí, el entorno de una persona es importante al desarrollar la adicción y podemos verlo con este dato precisamente de aquí, donde nos indica que 8.6 de los alumnos de secundaria reportan un consumo excesivo del alcohol. Ahora, este consumo excesivo se origina en diferentes puntos, como les mencioné previamente, pero pues también existe la presión social que pueda sentir particularmente niños o personas jóvenes en cuanto al consumo de estas sustancias. Y finalmente, en cuanto al consumo de drogas ilegales, esta misma encuesta nos reporta que 15% de la población en algún punto de su vida ha consumido alguna droga ilícita. Como podemos ver en este otro, en el mapa, también es importante denotar las diferencias que encontramos en cuanto al sexo de las personas, dado que existen evidencia de que los hombres son más propensos al consumo poco saludable, por llamarlo de alguna forma, de sustancias, particularmente alcohol o tabaco, pero en este caso encontramos de drogas en la imagen. Y bueno, finalmente esta tabla es igual de la misma encuesta, pero dirigida particularmente a las drogas ilegales, diferentes drogas ilegales que se consumen. Y como podemos ver rápidamente, las que más se consumen serían la marihuana, la cocaína y ciertos inhalables y tranquilizantes. Ahora, como tal, entramos al tratamiento. Aquí es importante destacar una cosa. Las adicciones como tal no tienen una cura, por así llamarla. El tratamiento no elimina esta necesidad del consumo de la sustancia, pero ayuda a la persona a lidiar con precisamente esta necesidad. Aquí es importante también mencionar que es un proceso complejo, que se tiene estrictamente que ser hacia el individuo y que en muchos casos ayuda a que la persona tenga una red de apoyo, no solo de personal profesional, pero de su familia, de sus amigos, etc. Discutiremos estos diferentes puntos más adelante, pero en esta diapositiva nada más me gustaría recalcar este último punto de las recaídas. Es importante que tanto la persona que es adicta como aquellos de esta misma red que les menciono tengan muy presente el hecho de que las recaídas es algo increíblemente probable cuando se está comenzando los tratamientos de las adicciones, particularmente para sustancias como el alcohol, los opioides, etcétera, pero que es un punto que, como les mencioné, es importante a considerar, dado que pues la persona fácilmente puede recaer en el consumo, dado a los detonantes o estresantes ajenos a ellos que les mencionaba previamente, dado que se creó esta relación con la sustancia como una respuesta ante estas situaciones. Bueno, primero comenzamos con el proceso de detoxificación, que también se le conoce como desintoxicación, eliminación de drogas o de los tratamientos de abstinencia. El objetivo de esto es conseguir que la persona elimine básicamente la droga de su sistema, pero tratando de hacerlo lo más rápido y lo más seguro posible. Existen algunos casos donde se puede recaer o más bien recurrir a instituciones especializadas e incluso internarse en estas instituciones donde pues hay personal profesional profesional de salud que puede apoyar en el manejo o en este proceso de eliminación de la droga. Pero pues es complicado dado que estas instituciones en muchos casos son privadas y conllevan un gasto económico importante para la persona y su familia, por lo cual es
complicado recurrir a ellas. A un punto particular de este proceso que tenemos que tener en cuenta son los síndromes de abstinencia, que es todo este conjunto de respuestas que se da ante el adicto cuando repentinamente o bruscamente deja de consumir la sustancia a la cual es adicta. Pero también es importante destacar que puede que no sean inmediatas, puede que el consumo se detenga y después de incluso meses se puedan dar estos síntomas. Aquí en la infografía se pueden ver algunos ejemplos de los síntomas que se dan en diferentes tipos de sustancias. Y precisamente en el proceso de detoxificación, el síndrome de abstinencia es algo bastante común, dado que pues se elimina precisamente este consumo. Luego tenemos el tratamiento psicológico de deshabituación. Este es el proceso por el cual la persona intenta no volver al consumo de la sustancia. Esto es usualmente una vez acabado el proceso de detoxificación y pues conlleva un tratamiento psicoterapéutico. Aquí sí es necesario el apoyo de personal capacitado para dar este sustento al tratamiento. Y pues el objetivo es, como les menciono, vivir sin consumir, mejorar el funcionamiento psicosocial de la persona, es decir, volver a reintroducir a la persona a un ambiente social con estresantes y que esta persona no vuelva a recaer en el consumo. Y finalmente también tener unos hábitos más saludables, como es en el caso del consumo de tabaco o alcohol, que pues conlleva unas consecuencias importantes en cuanto a la salud de la persona. Bueno, aquí hay algunas de las herramientas psicológicas que pueden utilizar los adictos. En primera instancia tenemos los grupos de autoayudas, que en muchos casos es la primera acercación que tiene una persona cuando busca este tratamiento o dejar su adicción. Y pues tenemos los ejemplos más conocidos, por así llamarlo, que serían los grupos anónimos, como los son alcohólicos y drogadictos anónimos. Y luego estos últimos dos, que pueden parecer similares y lo son en el sentido que pues recaen en el apoyo del profesional de la salud, pero pues podemos denotar algunas diferencias en cuanto a la terapia conductual y la psicoterapia. La terapia conductual lo que puede conllevar son desarrollar o hacer el uso de herramientas al momento de que la persona sienta la necesidad del consumo, a diferencia de la psicoterapia, que es un análisis más retrospectivo del origen de la adicción como tal, el buscar por qué la persona usa la droga, o más bien por qué responde con el uso de la droga ante diferentes situaciones. Y finalmente tenemos la farmacoterapia dentro de la adicción. Aquí es importante mencionar que todas estas herramientas, tanto el proceso de desintoxicación, el proceso de un tratamiento psicoterapéutico y finalmente el uso de ciertos medicamentos, se necesitan utilizar en conjunto. No es muy poco útil nada más manejar uno al momento de estar apoyando a la persona que es adicta. Particularmente con los fármacos, que pues se daría la propensidad a que la persona piense que estoy utilizando este cierto medicamento y ya, no soy adicto, pero así no es como funcionan estos medicamentos. Lo que hacen los fármacos básicamente es disminuir la intensidad de los síndromes de abstinencia y, por otro lado, reducir la probabilidad de recaída, como ya veremos un poquito más adelante con algunos ejemplos. Pues estos son los ejemplos que les menciono. Por ejemplo, para la deshabituación del uso de tabaco, tenemos los conocidos parches de nicotina, que lo que hacen es básicamente sustituir esta sustancia, que es la que causa la adicción en primer lugar. Y pues los parches están en diferentes dosificaciones, comenzando por más altas y ir disminuyendo la dosis conforme se está dando el tratamiento. En el caso del alcohol encontramos 3 fármacos que han sido útiles. Son los 2 superiores de la derecha y este central. Rápidamente, como un ejemplo, les voy a hablar de más arriba a la derecha, el disulfram. Este lo que hace es
intensifica los síntomas, perdón, de la resaca al momento que la persona consume el alcohol, dado que inhibe una particular enzima en el metabolismo del alcohol y causa la acumulación del acetaldehído, que es el componente que dispara o genera más bien los síntomas en una resaca. Entonces, al momento de que una persona comienza el tratamiento con disulfiram y consume el alcohol, pues va a sentir estos síntomas intensificados y va a escoger voluntariamente no consumir alcohol nuevamente. En el caso de los opioides, tenemos estos tres de abajo, que el alcohol y el opioides comparten este central. Y en el caso de la deshabituación de opioides, va a sonar un poco contradictorio, pero lo que se utiliza son otros derivados mismos opioides, como es, por ejemplo, está la metadona, que es la de la izquierda inferior. Y lo que hacen estos es básicamente ocupar o competir por los sitios donde los opioides, como la heroína, la morfina, etcétera, ejercen su acción y a la par, pues disminuir progresivamente la necesidad del consumo, dado que pues en los opioides sí ocurren estos cambios en los sitios del cerebro, como les menciono, y el cuerpo se acostumbra a la droga. Entonces los fármacos utilizados sustituyen o complementan el tratamiento como la psicoterapia y la detoxificación. Más bien, esto se da en el proceso de detoxificación precisamente para reducir los síntomas del síndrome de abstinencia. Bueno, aquí me pareció interesante, o más bien importante, colocar algunos centros de rehabilitación aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí, importante mencionar que estos son muy pocos en realidad, existen muchos más, pero pues pueden ser útiles o pueden apoyarnos dentro de la farmacia para referir a las personas que llegarían o pudieran llegar más bien buscando este diferente apoyo. Y pues con esto terminaría esta capacitación. Nada más recalcar nuevamente la importancia de esta red de apoyo que necesitan las personas para determinar, más bien para completar el tratamiento. Y finalmente, si es de su interés consultar un poquito más, aquí están las referencias que utilicé yo. Muchas gracias.